Vengo con mucha satisfacción. Bueno, la última campaña electoral tuvimos un gran recibimiento, muy caluroso. Aquí en Macas tengo un recuerdo muy bello de eso. También tengo un sentimiento de gran admiración por esta ciudad, que fue la primera ciudad amazónica fundada hace cientos de años, casi a la par de las principales ciudades del Ecuador, Quito y Guayaquil. Además fue una de las rutas utilizadas por los españoles para penetrar en la Amazonía y también para lo que significó el descubrimiento del gran río de las Amazonas, ¿no? Esta es una ciudad histórica del Ecuador que desgraciadamente ha sido aislada por centenios. Y es muy curioso de que mucha gente en nuestro país no comprende la dimensión histórica que tiene la ciudad de Macas y lo que hoy es la provincia de Morona, Santiago. Así que me siento primero muy contento de estar aquí, en segundo lugar muy complacido del cariño con el que he sido recibido por amigos de antaño, como Humberto Tello, con quien no nos habíamos visto algunos años, hicimos tiempo atrás, años atrás, militancia juntos en la izquierda democrática, y ahora nos hemos vuelto a juntar en este nuevo proyecto político que estoy encabezando y que se llama Nosotros, que es un movimiento que tiene una consigna: rescatar a la familia ecuatoriana del atropello permanente que ha sufrido y conseguir desde la actividad gubernamental que cada familia ecuatoriana pueda parar la olla. Esos son nuestros objetivos fundamentales. Acabamos de tener aquí una asamblea, una reunión de trabajo en el local del Consejo Nacional Electoral, sede Macas, y hemos podido departir prácticamente 3 horas de una manera muy amable, muy cordial con todos los amigos de la provincia de Morona, Santiago. Hemos podido charlar de nuestras inquietudes y gracias a Dios ya hemos logrado consolidar aquí nuestro primer grupo promotor, que se encargará de la difusión de la actividad del movimiento y que además nos va a ayudar en la recolección de firmas. Entonces yo realmente me siento muy complacido y muy honrado de estar en la ciudad de Macas y en la provincia de Morona, Santiago. Además, vengo desde Riobamba mirando el paisaje impresionante. Las lagunas de Atillo, el Parque Nacional Sangay, todo este cambio de vegetación, ¿no? De una serranía agreste a una vegetación frondosa de la Amazonía. Les recomiendo a todos quienes nos miran y no han venido a Morona, Santiago, que vengan. Esta realmente es una zona que merece ser visitada y por favor, ahora que tenemos herramientas tecnológicas, busquen la fundación como Sevilla de Oro. Hace cientos de años, así fue fundada Macas, como Sevilla de Oro. Busquen y conozcan la historia riquísima y extraordinaria de lo que es ahora la ciudad de Macas y la provincia de Morona, Santiago. El gobierno actual hereda una situación económica catastrófica. Esa es la verdad. El gobierno actual hereda una situación económica de dilapidación, de, un, de una corrupción que no tiene precedentes en la historia del país. Y lo que hace el gobierno actual es tratar de sobrevivir, o sea, está flotando, ni se hunde ni logra despegar, porque el ministro de Finanzas todos los meses tiene que buscar 800 millones de dólares que el fisco no los tiene. 800 millones para pagar los compromisos con gobiernos seccionales, los empleados públicos y las obligaciones que mensualmente tienen que ser pagadas. El actual gobierno tiene que pagar 9.000 millones anuales de deuda externa. 9.000, casi la tercera parte del presupuesto general del Estado. Entonces, eso significa que la tarea del gobierno ha sido difícil desde el punto de vista económico. Ahora bien, me parece que es meritorio del gobierno el que haya al menos contribuido a destapar esta cloaca que ha sido el correísmo durante los últimos 10 años y que el distanciamiento de Moreno con Correa haya provocado que estos temas de corrupción se conozcan. Pero lo más importante es que ya prácticamente a cumplirse 2 años y medio de gestión,
el gobierno nacional comienza a preparar maletas y nosotros comenzamos a preparar nuestra participación para el año 2021, que sin duda hay que encararla y encararla con decisión y encararla con frontalidad. Y creo que esa participación va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de decirle al Ecuador cómo parar la olla. Entonces, más allá de la circunstancia de desavenencias o de discrepancias con el gobierno, creo que lo que el gobierno ahora tiene que garantizar es una cosa: contribuir a una demanda ciudadana para que el Consejo Nacional Electoral depure su sistema informático y que no se vuelva a cometer un fraude como se lo hizo en el año 2017. Bueno, yo no he tenido ninguna relación con el gobierno y yo me he mantenido en una postura de oposición civilizada. Yo entiendo quién es el verdadero enemigo del Ecuador, y ese verdadero enemigo enloquece en un ático en Bélgica. Y comprendo perfectamente cuál es la dinámica del proceso político aquí en el país. Pero me parece que cada uno de estos actores que ha hecho compromisos con el actual gobierno, en su momento tendrá que darle explicaciones a su electorado, a su gente, de las razones por las cuales hicieron esos compromisos. No me corresponde a mí juzgarlos. En todo caso, yo sí dejo en claro de que mi postura ha sido de combatir a quienes lideraron una peligrosa banda criminal durante 10 años, que se robaron 70.000 millones de dólares aquí en el Ecuador, y que no podemos permitir que sigan haciendo de las suyas en el país. Entonces eso ha permitido que la posición política mía de oposición sea absolutamente civilizada, aplaudiendo los aciertos y cuestionando aquellas cosas que he estimado que no son las convenientes para el Ecuador entero. En este momento no es un tema de ideologías políticas, este es un tema en donde estamos discutiendo la supervivencia del Ecuador. Y este es un momento en donde lo que se van a confrontar es cómo resolver los problemas más acuciantes del país. Yo tengo una tesis muy clara sobre eso. Hay que redinamizar a la economía ecuatoriana, y la única forma de hacerlo es apostando a que los pequeños productores sean objeto de estímulos y de subsidios. Yo le quiero confesar, yo creo en los subsidios a la agricultura, yo creo en los créditos que tiene que dar el Estado ecuatoriano a los pequeños productores con periodos de gracia, con bajos intereses, con plazos largos, para que esa gente pueda producir los campos. Y también creo, por ejemplo, que las comunas deberían tener sus propios mecanismos de comercialización. Si a una asociación agrícola le damos la posibilidad de comprar un camioncito, esta gente va a poder recoger sus productos y llevarlos directamente al mercado. Pongamos un ejemplo que es categórico: en la provincia de Chimborazo, los productores, nuestros campesinos, les pagan $10 por un quintal de cebada, y en el mercado de Riobamba lo venden a 50. Se han ganado $40, pero al campesino le costó $15 producir eso. Entonces no podemos nosotros dejar de admirar eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que se le pague un precio justo al campesino. La forma de hacerlo es mediante mecanismos de comercialización que garanticen ese precio justo para los campesinos. Si ellos, que están en la base de la sociedad, tienen mejores ingresos y se convierten en consumidores, quienes tienen dinero en sus manos, lo que van a hacer con ese dinero es comprar en el mercado. Y mientras más haya gente comprando, habrá más gente vendiendo. Y si hay más gente vendiendo, hay más gente produciendo. Y para producir más hay que contratar más trabajadores. Y por lo tanto es un círculo virtuoso de la economía. La única forma de reactivar la economía es de abajo hacia arriba, desde las entrañas de la sociedad, haciendo que el campo sea realmente productivo y sea rentable para nuestros campesinos. La generación de empleo no nace de los empresarios necesariamente. La generación de empleo nace de los consumidores. Mientras más consumidores hay, tendremos evidentemente más productores y más gente dedicada a vender, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que estimular es que haya más consumo en la economía. Entonces esas son las tesis que se van a confrontar. Yo ya he revelado cuál es mi plan
económico que nace de la reactivación productiva. Si hay reactivación productiva, habrá empleo. Y si hay empleo, se cumplirá con el objetivo de nuestro movimiento, que es que cada ecuatoriano pueda parar la olla. Ese es nuestro objetivo, que cada ecuatoriano pueda parar la olla y que tengamos programas sociales que se mantengan durante todo el año, como el desayuno escolar y el almuerzo escolar. Mire, los presos comen 3 veces al día y está bien, ojalá eso contribuya a que se rehabiliten. Pero ¿cuántos millones de niños no comen 3 veces al día? ¿Cuántos millones de niños ni siquiera comen 1 vez al día? Esa es la situación de injusticia que tenemos que superar en el Ecuador. Tenemos que hacer que cada niño esté en posibilidad de comer todos los días y que cada padre de familia pueda parar la olla en su casa todos los días. Ese va a ser el gran objetivo de nuestro gobierno y vamos a conseguir ese objetivo porque estamos convencidos de que nuestra obligación fundamental es hacer que cada hogar de los ecuatorianos pueda parar la olla a diario. Hay que hacer también las obras de infraestructura necesarias. Sí, claro, por ahí hay que hacer un puente, hay que hacer vías, claro que hay que hacer. Pero lo fundamental es que la familia coma. Aquí estamos para defender a la familia ecuatoriana. Cada familia tiene que estar en posibilidad de parar la olla y a eso es lo que tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos. Por lo tanto, la siguiente campaña electoral será una confrontación de estas visiones y nosotros llevaremos esta visión con entusiasmo, con hidalguía y la proyectaremos a nivel nacional porque estoy convencido de que lo que la gente realmente necesita es la oportunidad de producir para poder parar la olla en su casa. El movimiento Nosotros nace de la necesidad de defender a la familia ecuatoriana que ha sido atropellada desde hace 12 años. Yo no voy a permitir que se vendan drogas a los niños. Así es simple. Las personas que quieren consumir drogas, con o sin tabla, van a consumir. Yo no voy a permitir que se vendan en la puerta de los colegios droga a los niños. Y no voy a permitir que vayan por las escuelas diciéndole a un niño de 7 años que no sabe la diferencia entre un helado de fresa y uno de chocolate, que le digan, tú quieres ser hombre o mujer. Eso no vamos a permitir. Esas son degradaciones de la sociedad. Son ataques a la familia ecuatoriana. No voy a permitir que se sigan violando niñas y niños a lo largo y ancho del país. No voy a permitir y voy a proponer, como aquí lo digo, y aquí por favor guarden esta grabación para que me saquen en cara, voy a proponer la cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas, porque esa gente tiene podrido el alma, no tiene derecho a regresar a la sociedad si es que viola y ultraja a un niño. El movimiento Nosotros nace de eso, de la urgencia de defender a la familia ecuatoriana porque hay 1 millón de jóvenes que están fuera de la universidad. 1 millón de jóvenes porque aquí se le ocurrió a un burócrata que se ha fumado alguna cosa sin filtro, que él es el que decide quién estudia. Él decide en dónde estudian los jóvenes y la carrera que tienen que seguir. Eso se acabó. Eso es un atentado a la libertad de los jóvenes. Tenemos que recuperar la libertad para los jóvenes para que ellos estudien la carrera que les dé la gana en la universidad que ellos quieran y que todos tengan derecho a entrar a la universidad, por supuesto cumpliendo con los procedimientos básicos. Pero vamos a defender que 1 millón de jóvenes puedan estudiar en la universidad. Y a los jóvenes que no han podido ingresar a la universidad durante estos 12 años, vamos a convertir esas unidades del milenio en unidades de extensión universitaria para que todos los jóvenes puedan tener acceso. ¿Cuál es el problema del acceso a la educación universitaria? Que la gente es pobre. Usted le pregunta a una familia de Logroño, que su hijo dice, yo quiero estudiar, por decir, derecho, abogacía, en Macas. Y resulta que el CENESID le dicen, no, tiene que ir a estudiar agronomía en Quevedo. La familia no tiene cómo pagar eso. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Los jóvenes no pueden trasladarse por la pobreza de sus familias. Tenemos que traer la educación a las provincias. Hay que acabar con el estigma de las... Cierto es que hubo universidades de garaje. Por cierto, en esas universidades de garaje se graduaron la mayoría de los miembros del gobierno de Correa. Pero esas universidades no pueden regresar, pero sí extensiones universitarias de universidades de muy buen nivel que existen en el Ecuador. Tienen que volver a tener extensiones universitarias para garantizar el acceso a la educación. Y quiero decirle una cosa, los jóvenes para entrar a la universidad tienen que rendir una prueba que se llama ser bachiller. Son 53 páginas, yo he revisado esa prueba. Yo voy a exigir que todos los candidatos del movimiento Nosotros rindan y aprueben la misma prueba que tienen que aprobar los jóvenes. Porque me parece un acto de justicia, que si un joven aprueba una prueba para poder ingresar a la universidad, no es justo que para entrar a la asamblea el requisito sea la copia de la cédula, pues. No es justo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que nuestros candidatos aprueben también estas pruebas para que de esa manera nosotros podamos ofrecerle al país un elenco de gente que va a hacer las leyes y la fiscalización y decirle, vean, ustedes les vamos a ofrecer una lista de gente, de candidatos de primer nivel y que por lo menos hayan aprobado ese tipo de valoraciones. Entonces, insisto, el movimiento nace de la necesidad de defender la familia ecuatoriana. Y le voy a decir otra cosa, que puede ser polémica, pero que es necesario decirlo. Yo soy partidario de una tenencia responsable de armas. Y lo digo abiertamente, yo sé que a mí me juzgan por esto. Una familia que está en el campo, una familia pobre, ¿qué hacen? Llegan los rateros y se roban el caballo, la yegua, los borreguitos, las vacas, hasta los perros, en el mejor de los casos, o se entran a la casa y se roban lo que encuentren. Esa familia no puede defenderse, porque no tiene un arma en la mano con la cual se pueda defender frente a los delincuentes que entran armados hasta los dientes. Hay que tener una tenencia responsable de armas de manera que en el campo la gente pueda tener su cartuchera, de manera que cuando ve que los rateros llegan pueda disparar al aire y de esa manera por lo menos espantar a los delincuentes. Hay que tener una tenencia responsable de armas también en los hogares ecuatorianos, porque yo tengo derecho a la inviolabilidad a la vida. Mis hijos también la tienen y yo estoy facultado para defender la vida de mis hijos. Si es que viene un ratero y entra a mi casa armado, pues yo también tengo derecho a tener un arma y repeler la agresión de esa persona. Él está agrediendo a mi familia. Yo no voy a permitir que se cobre la vida de mi familia en manos de un delincuente armado. Entonces el señor que sabe que estoy armado se arriesga a que no solamente conozca mi arma, sino que probablemente llegue a conocer a Dios en persona, si es que yo tengo que defender a mi familia. Y yo efectivamente estoy dispuesto a que se tramite una legislación de una tenencia responsable de armas, en donde el vendedor sea únicamente el Ministerio de Defensa, y que se cumplan pruebas psicológicas, que la persona demuestre que no tiene antecedentes penales. Si tiene antecedentes no puede portar un arma, y que esa persona demuestre que puede utilizar un arma, porque un arma es un artefacto muy peligroso. Entonces hay que demostrar que se tiene las habilidades para poder manejar esa arma. Entonces eso es lo que yo ofrezco como parte de la defensa de la familia ecuatoriana. Y vista la situación de permanente alcahuetería con la delincuencia, yo creo que ha llegado la hora de tirar a la basura ese código penal que protege a los delincuentes. Le quiero dar una cifra. 116 policías presos en el país. 116 policías están presos en las cárceles del país. El 92% de los 116 policías presos en las cárceles del país son por un supuesto uso excesivo de la fuerza. ¿Qué querían, pues? Si vienen los delincuentes armados hasta los dientes. Yo voy a defender a los policías en el cumplimiento de su deber y determinar una norma que si el policía se enfrenta a un delincuente armado, el policía tiene la facultad de liquidarlo usando su arma. Aquí vamos a defender a la sociedad y vamos a defender a los policías y vamos a defender a las familias de los policías que se han quedado muchos de ellos en la indefensión y en la pobreza más absoluta para poder defenderse en un sistema judicial que sojuzga al policía y protege al delincuente. Pero eso no es todo. También hemos pensado en una realidad que yo advierto en todos los
en todas las ciudades a las que visito. Esta es una constante que identifica al Ecuador. Ciudad a la que llego, la panadería con rejas, la tienda de abarrotes con rejas, la ferretería con rejas, la botica con rejas. El país está al revés. La gente honrada y trabajadora está tras las rejas y los delincuentes están en las calles. Tenemos que invertir eso, cambiar los papeles. Los delincuentes tienen que estar tras las rejas y la gente honrada y trabajadora tiene que estar disfrutando de la libertad en las calles. Eso es lo que tenemos que hacer y eso nos proponemos. Y tengan ustedes la certeza de que mientras el movimiento a nosotros se proponga y logre la defensa de la familia ecuatoriana, habremos rescatado el alma de nuestra nación. Tenemos ya un grupo promotor que ha coincidido con estos postulados que yo le he mencionado. Ese grupo promotor ya para mí es un grupo de gente que me honra y me distingue con su compromiso, porque creo que es gente totalmente calificada y gente muy conocida y gente que además tiene el compromiso de incorporar a los jóvenes, porque tenemos que combinar la experiencia de los que ya tenemos algunos años con el entusiasmo de los jóvenes. Pero no se puede encargar la totalidad de la tarea a los jóvenes, ni tampoco solamente a la gente de experiencia. Hay que combinar, como se combina el esfuerzo del hombre con el esfuerzo de la mujer. Entonces, en esa combinación vamos a conseguir tener aquí en Morona, Santiago, una presencia electoral importante. Sobre todo porque no es la primera vez que vengo, sobre todo porque conozco la historia de la provincia y sobre todo porque tengo un enorme cariño por esta provincia y voy a volver a recorrer cantón por cantón esta provincia. Y yo, como hago plata sin recursos materiales, hago política sin recursos materiales, yo tengo que necesariamente dedicarme a recorrer y a pisar los cantones y conocer su realidad. Eso he hecho ya en varias provincias del país. Y estoy convencido de que esa tarea me va a conducir a mí a el éxito deseado, no porque yo tenga ninguna codicia por el poder. Lo único que me anima es el servicio a una ciudadanía y especialmente a esos 5,5 millones de ecuatorianos que viven con menos de $3.50 al día. Y de esos 5,5 millones hay 2 millones de ecuatorianos que viven con menos de $1.50 al día. Eso es lo que tiene que llevarnos a estar en la actividad política. Defender los derechos de esa gente para hacer que crezcan, hacer que mejoren sus condiciones de vida y romper esta historia nefasta del Ecuador de gobiernos que no han servido a los estratos más bajos de la sociedad, sino que por el contrario los han sumido en la miseria. Primer informativo digital de la provincia.